Es un placer para mí darte la bienvenida al estudio de la palabra de nuestro Dios. Por supuesto, a través del repaso de nuestra lección de escuela sabática. La lección número 4 que nos toca estudiar ahora lleva por título Ver el rostro del orfebre. El orfebre es aquella persona que se dedica a la purificación del oro, a la persona que echa el oro en un recipiente llamado crisol, grueso, que es capaz de soportar las más altas temperaturas. ¿Y cómo sabe el orfebre, esa persona, si el oro ya está purificado, ya está listo para ser sacado y de él sacar un lindo reloj, una linda cadena, un lindo anillo, las más lindas joyas posibles? ¿Cómo sabe? Porque cuando él saca el oro con unas tenazas, si él puede ver su rostro como en un espejo en el oro, entonces ya está listo. ¿Sabes? Nuestro orfebre es Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, nuestro Padre Celestial. También tiene su crisol, también tiene fuego para que ese crisol pueda calentarse en las más altas temperaturas, pero también tiene su oro para echarlas ahí. ¿Y saben quién es el oro? Somos nosotros. Cristo Jesús es nuestro orfebre. Nosotros somos el oro que se necesita ser purificado. Y Cristo tiene su crisol y su fuego para poder purificarnos. ¿Y cuál es el propósito de purificarnos? De restaurar su imagen en nosotros. Y esto es lo que vamos a ver. Las herramientas que Dios usa para purificarnos y el propósito por el cual nos purifica. Por eso en la parte del domingo, a su imagen, dice el texto, Romanos 8:29, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Mira, primero tenemos que hacernos la pregunta, ¿por qué Dios quiere restaurar su imagen en nosotros? ¿Por qué? Porque cuando Él creó a Adán y a Eva, los creó perfectos. En resumen, perfectos. No había pecado, no había maldad. Eran perfectos en gran manera. Pero entró el pecado. Y el pecado corrompió esa perfección. Por eso es que moralmente el ser humano está tan corrompido. Por eso la Biblia dice que el corazón de los antediluvianos era de continuo hacia el mal. Y por eso también Jeremías dice que el corazón es perverso, ¿verdad? Es engañoso y perverso. ¿Quién lo conocerá? Pues esa imagen se ha echado a perder en nosotros. La santidad, la perfección de Dios, el amor de Dios, la bondad de Dios, el perdón de Dios, todo se ha corrompido. Estamos tan corrompidos, estamos tan hundidos en el pecado que hoy día vemos tanta maldad en el mundo que cuando Dios creó a Adán y a Eva no existía. Ahora, porque se ha corrompido, entonces Dios desea restaurar su imagen en nosotros. Ahora, el texto bíblico dice que Él nos conoció. O sea, Cristo nos conoce. Dios conoce tu vida. Dios conoce mi vida a la perfección. Y porque Él me conoció, Dios en un futuro sabía que me restauraría a su imagen. Por eso nos predestinó para ser restaurado a su imagen. ¿Qué es predestinar? Predestinar es, tengo 20 cuerdas de terreno o tengo una casa. Entonces digo, esa casa la voy a reservar o la voy a apartar para mi hijo cuando cumpla su mayoría de edad. O sea, la estoy predestinando para un futuro. Pues Dios de antemano haría la obra de restaurar su imagen en nosotros, de llegar nuevamente como era su plan original, libres de toda maldad. Ahora, permítame decirte que esa imagen solamente se puede restaurar a través del crisol, a través de la purificación. ¿Y sabes cuál es el instrumento que Dios usa para purificar? Es el dolor. No nos gusta escuchar eso, ¿verdad? Pero es el dolor.
A veces el diablo va a tocar nuestra vida, pero Dios se lo permite. O a veces Dios mismo va a permitir que usted y yo pasemos por las pruebas, pero no nos va a dejar solos, ¿verdad? Él lo va a permitir, pero lo va a hacer para purificarnos. Y a veces caemos en el pecado, pero también Dios toma todo eso para poder purificarnos, para poder restaurarnos y enseñarnos que su plan es que usted y yo seamos nuevamente a su imagen. Pero se necesita fe en medio del fuego refinador. Sí, fe. Por eso Job, cuando fue probado, y ustedes ya saben la historia de Job, cuando Job dice la Biblia que era intachable, temeroso y recto y apartado del mal, o sea, era un hombre de Dios, cabal. Al diablo no le gustó. El diablo le dijo a Dios: mira, Job te es fiel, Job es así, él te refleja. ¿Por qué? Porque le has bendecido, lo has bendecido en abundancia, pero tócalo a ver si no te va a blasfemar en tu misma cara, le dijo a Dios. Dios le dijo: tócalo tú, pero no le quites la vida. El diablo ni bien terminó de escuchar, porque eso es lo que a él le encanta, destruirnos, hacernos llorar. Pero entonces viene y toca a Job, mata a sus hijas, le quita sus hijos, le quita su hacienda, le pone una enfermedad en él. Job llegó en un estado de ya para morir. Hasta su misma esposa se volvió en contra de él, fue usada por el enemigo. Pero Job dijo: yo sé en quién he creído. Y Job dijo: Dios quitó, Dios dio, bendito sea su nombre. Dijo: yo sé que mi Redentor vive. Pero en Job capítulo 23, versículo 10, Job dijo: Él, o sea Dios, en cambio, conoce mis caminos. Si me pusiera a prueba, saldría yo puro como el oro. Miren el pensamiento de Job. Yo sé que voy a salir, yo sé que Él me va a probar, Él me estaría probando, aunque no entienda todo lo que está pasando, pero lo único que sé es que manteniéndome firmes, manteniendo mi fe puesta en Jesús, autor y consumador de la fe, voy a salir puro como el oro. Voy a ser todavía más transformado, más refinado, y voy a salir brillando para que la gente vea en mí, reflejando el carácter de mi Señor y Salvador Jesucristo. La única manera de que usted y yo lleguemos nuevamente a reflejar el carácter de Dios es a través del dolor. Y en medio del dolor necesitamos fe, en medio del fuego refinador. Y la fe viene por el oír la palabra de Dios. Bendito sea el nombre de Dios. Porque quien pone fe en nosotros, quien trabaja en nosotros es Dios. Tú y yo no producimos fe. Quien produce la fe es Dios a través de su palabra. Y puestos los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Por eso dice la Biblia que nosotros somos la luz del mundo. Y lo que vamos a reflejar es el carácter de Dios. ¿Y cuál es el carácter de Dios? Según Gálatas 5, 22, 23, que es lo contrario a lo que es los frutos de la carne. Los frutos del Espíritu son paz, amor, benignidad, bondad, templanza, mansedumbre, ¿verdad? Etcétera. Pero ese es el carácter de Dios, y eso es lo que Dios quiere restaurar en nosotros, que aprendamos a amar, que aprendamos a ser bondadosos, que aprendamos a ser misericordiosos, que aprendamos a perdonar a nuestro hermano. Carácter de Dios, Dios es amor. Pero ese carácter solamente se puede reproducir a través del dolor, es cierto, pero también a través del Espíritu Santo. La parábola de las 10 vírgenes, ya la sabemos. Las 5 insensatas tomaron su lámpara, que es la palabra de Dios. Tomaron aceite, que es el Espíritu Santo, pero no tomaron extra. Mientras que las prudentes igual tomaron su Biblia, tomaron su lámpara, su aceite, que es el Espíritu Santo, pero tomaron extra. En otras palabras, ellas se sometieron aún mucho más todavía en la presencia poderosa del Espíritu Santo. Y es ahí que no solamente se representa como símbolo el aceite del Espíritu Santo, sino también nuestro carácter. Por eso es que el carácter de Dios es a través del Espíritu Santo que se reproduce en nosotros: paz, amor, benignidad, templanza, bondad, etc. Mis queridos hermanos, Dios es maravilloso. Nuestro Dios nos prepara, nos purifica
y nos prepara para poder salir más que victoriosos y llegar nuevamente como era original. ¿Y por qué quiere que restaurar su imagen en nosotros, su carácter en nosotros? Porque en el cielo solamente van a entrar personas que reflejaron el carácter de Dios. Las personas que no reflejaron el carácter de Dios no entrarán en el reino de los cielos. ¿Tú crees que va a entrar una persona que odia a su hermano? ¿Tú crees que va a entrar una persona egoísta, una persona orgullosa, una persona que vive en la maldad? ¿Verdad que no? Corrompido en la maldad. ¿Verdad que no? Solamente aquellos que han sido restaurados a la imagen y semejanza de nuestro Dios, su carácter, moldeados a como es nuestro Padre Celestial. Los entendidos en la parte del miércoles. Sabes que Daniel capítulo 12 versículo 1 dice: entonces se levantará Miguel, el gran príncipe protector de tu pueblo. Habrá un periodo de angustia como no lo ha habido jamás desde que las naciones existen. Serán salvados de los de tu pueblo cuyo nombre se hayan anotado en el libro. Aquí se habla de un tiempo de angustia, pero que seremos liberados, seremos salvos de esa angustia, o sea, con la segunda venida de Jesús. Pero en este tiempo de angustia, dice el versículo 10, muchos serán purificados y perfeccionados. Sabes, mi querido hermano, ese tiempo de angustia es la persecución que sobrevendrá sobre los que aman a Jesús y son fieles al Evangelio. Ahora, si van a ser perfeccionados, si van a ser purificados, entonces va a ser la última prueba de fe, la última prueba de que si realmente reflejamos el carácter de Dios o no, si somos hijos de Dios o no. Pero si no podemos soportar las pruebas de ahora, estos pequeños problemas que nos vienen a la vida, ¿cómo entonces nosotros vamos a superar ese tiempo de angustia? Pues no lo vamos a poder. Es ahora que nosotros estamos siendo restaurados a la imagen de Dios, al carácter de Dios, y cuando venga la persecución, ahí seremos mucho más refinados como el oro, y entonces llegaremos totalmente a lo que Dios desea que lleguemos, a su imagen, a su carácter, y demostraremos, lo reflejaremos. El autor de la lección dice: quizá en este contexto los entendidos sean sabios porque conocen estos acontecimientos finales. El tiempo de angustia, a medida que se desarrolla, no los toma por sorpresa. Por su estudio de la palabra saben qué es lo que viene. ¿Qué es lo que viene? La segunda venida de Jesús, la persecución. Sabemos, lo entendemos. Nosotros tenemos entendimiento acerca de eso por la palabra de Dios, pero los malvados no entenderán. Aquellas personas que no aceptaron a Jesús ni entenderán ni se darán cuenta de lo que está pasando, pero nosotros sí. Pero ahí juega un papel muy importante nuestro carácter, y ahí donde vamos a reflejar a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por último, jueves, el carácter y la comunidad. Efesios 4, 11 al 16 habla de los dones espirituales de que Dios nos ha dado, y esos dones espirituales sirven para el crecimiento de la iglesia, para el crecimiento del pueblo de Dios, para que llegue a la perfección, a la altura de nuestro Señor Jesucristo, y es la comunidad, la iglesia. Pero todos nosotros formamos parte, somos una comunidad, y nuestro carácter tiene que ver mucho en cuanto al crecimiento de la iglesia del Señor. O sea, Jesús es la cabeza. Entonces, nuestro carácter, al reflejar a Jesucristo, eso ayudará a que el pueblo crezca, a que la comunidad crezca, y por sobre todo a que las personas vean a Jesús en nosotros y atraerlas a sus pies, para que formen parte de los que han de ser salvos cuando Jesús venga por segunda vez. Quiero terminar con esta cita de la hermana White que dice: la purificación del pueblo de Dios no puede lograrse sin que dicho pueblo soporte padecimientos. Dios permite que los fuegos de la aflicción consuman la escoria, separen lo inútil de lo valioso, a fin de que el metal puro resplandezca. Nos hace pasar de un fuego a otro, probando nuestro verdadero valor. Si no podemos soportar estas pruebas, ¿qué haremos en el tiempo de angustia? Si la prosperidad o la adversidad descubren falsedad, orgullo o egoísmo en nosotros, ¿qué haremos cuando Dios
pruebe la obra de cada uno como por fuego y revele los secretos de todo corazón. La purificación del pueblo de Dios no puede lograrse sin que dicho pueblo soporte padecimientos. O sea, si nosotros no estamos dispuestos a que nuestro orfebre Jesucristo nos meta en el crisol de la aflicción, nos pase por el fuego del crisol y nos purifique, nos pule. O sea, si no estamos dispuestos a que Él haga eso con nosotros, que su carácter se restaure en nosotros, se resplandezca en nosotros, entonces dice Elena G. de White que no seremos purificados si no estamos dispuestos. Ahora imagínate en el tiempo de angustia. Por eso, mi hermano, mi hermana querida, el estudio de esta semana que hemos visto es que nuestro orfebre nos pasa por el crisol de la prueba, pero ahí en medio de la prueba Él nos está restaurando a su imagen, y ahí nos pide que podamos soportar el fuego de la prueba, ¿verdad? Con fe, y de ahí, al estar con fe, entonces nosotros vamos a poder también entender en qué tiempo estamos y qué es lo que viene. La angustia, nuestro Señor Jesucristo por segunda vez, y por supuesto apoyándonos los unos a los otros. Ahora, lo que hemos estudiado en esta semana es, en primer lugar, hemos entendido el papel esencial del sufrimiento en el proceso de formación y purificación del carácter. 2. Hemos visto que la formación del carácter es la restauración de la imagen de Dios en los seres humanos tal como fueron creados por Dios en el principio, así como la formación de nuestro carácter según la imagen de Cristo. 3. Esta formación del carácter abarca el tema del conflicto cósmico. En este conflicto entre el bien y el mal, entre Dios y Satanás, experimentamos el crisol de la madurez. Por último, 4. La purificación y la madurez no se logran en aislamiento, sino en comunidad. Así que, mi hermano, habiendo estudiado, dejemos que Jesucristo nos moldee. Dejemos que Jesucristo nos pase por el crisol de la aflicción. Solamente aferrémonos de la mano de Él, o permitirle que Él se aferre de nuestra mano, porque nosotros lo podemos soltar, Él no nos va a soltar. Así es como entre todos, apoyándonos los unos a los otros, vamos a poder llegar a reflejar el carácter de Cristo, y entonces, mi querido hermano, estaremos listos para irnos con Jesús cuando Él venga por segunda vez, no por obras, sino por gracia. Lo que se va a reflejar en nosotros, las obras, carácter de Jesucristo, no es para que ganemos la salvación, sino forma parte para que estemos preparados para que Jesús nos salve. La salvación solamente nos la da Cristo por su gracia maravillosa y por su sangre bendita. Así que Dios te bendiga, que Dios te ayude si estás pasando por el crisol de la prueba, que Dios te dé fuerza, aférrate en el Señor y apoyémonos los unos a los otros. Nos vemos en la próxima lección de Escuela Sabática. Que Dios te bendiga.